Muy buenos días, bienvenidos a otra sesión de geometría descriptiva. Como les habíamos dicho, esta vez vamos a abordar el tema de las perspectivas. Pero antes de esto, como ha sido solicitud de muchos de los que nos han escrito, vamos a trabajar desde una parte muy esencial. A los que ya conocen esta temática, les pedimos que tengan un poco de paciencia y seguramente esos aspectos que vamos a ver van a ser de gran utilidad para que repasemos algunos conceptos. Lo importante aquí es que todos aquellos que no manejan el término de la perspectiva sepan de dónde surge la perspectiva, cuáles son esos conceptos que necesitamos conocer como antecedentes para que cuando abordemos el tema de manera directa seamos y tengamos mayor claridad sobre cuál es el proceso y cuáles son los conceptos. Esto nos va a ser de gran ayuda para que posteriormente el proceso sea muy fácil, o sea más fácil, y ustedes puedan tener un mejor provecho de todos esos aspectos que vamos a realizar. Me voy a permitir entonces iniciar con este tema que le voy a denominar la familia de las proyecciones. No olvidemos que todo lo que vamos a ver y todo lo que vemos en términos de la geometría descriptiva, en términos de representación, va a ser una forma de representar el espacio en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que tengamos mucha claridad sobre los conceptos. Vamos a dar inicio y me voy a referir en este tema muy especial, como ya les dije, a las familias de las proyecciones. Miren, como toda familia, la geometría no se sale de este concepto. La geometría también tiene una familia en el ámbito de las proyecciones. Y esta familia de la geometría, en términos de las proyecciones, está incorporada o está integrada por tres grandes elementos, por tres integrantes. Estos tres integrantes son las proyecciones ortogonales, las proyecciones oblicuas y las proyecciones cónicas. Me voy a ir permitiendo conjuntamente, como les explico, tratar de hacer una lámina que nos ayude a repasar y a entender estos conceptos para que ustedes puedan hacer uso de ella y repasarla, repetirla en las ocasiones que necesiten para que puedan tener claridad sobre estos conceptos, sobre todo para aquellos con los cuales estamos iniciando o que están iniciando en esta dinámica. Entonces vamos a iniciar a hacer estos pequeños esquemas que nos ayuden a tener mucha claridad sobre el tema. Entonces empezamos. Familia de las proyecciones. Ese es nuestro gran tema. Y este tema diremos primero que esta familia de proyecciones va a estar integrada por tres integrantes, ¿sí? Y aquí los vamos a ir poniendo. El primer integrante van a ser la familia de las proyecciones ortogonales, ¿sí? Vamos a poner acá proyecciones ortogonales. El segundo integrante de esta familia de las proyecciones van a ser las proyecciones oblicuas. Y nuestro tercer integrante van a ser las proyecciones cónicas. Estos tres voy a generar de ellos un esquema para que vayamos viendo cuáles son las afinidades y las variantes que tienen. Siempre me ha gustado plantear, pues vamos a ver, por ejemplo, en nuestras familias hay muchas afinidades, pero a veces de repente también hay muchas variantes muy grandes, ¿no? La geometría está inserta en esta dinámica y no se sale de este proceso. Por lo tanto, si lo vemos desde este punto de vista, lo podemos hacer mucho más compatible y mucho más amigable para poder entender cómo la geometría asume este término o este concepto de la familia de las proyecciones. Entonces, miren, el primero, las proyecciones ortogonales. Si ustedes se acuerdan, cuando iniciamos nuestros temas de geometría, en términos de las proyecciones axonométricas, yo les había dicho que una de las variantes importantes para poder abordar el tema de la geometría era tener la sombra de un punto, ¿se acuerdan? Y voy a hacer un pequeño esquema nada más para relacionarlo y para recordarlo. Ustedes ya lo pueden revisar en los videos anteriores, el primero que tenemos allá, para que puedan tener nuevamente la claridad total. Pero miren, acuérdense, si nosotros tenemos un punto en el espacio, ¿no? Y este punto
lo queremos o lo necesitamos referenciar a un plano de proyección, ¿sí? Acá tenemos nuestro plano de proyección, le voy a poner plano de proyección, a este le voy a poner punto en el espacio. Este punto, ¿qué necesitamos hacer? Que este punto se proyecte al plano, ¿sí? Acá lo tenemos. A esta línea o a esta línea punteada que se genera en el espacio, que es un imaginario, se le va a llamar proyectante. Acá la tenemos. Y al punto que se va a reflejar en el plano de proyección le vamos a llamar punto proyectado. Acá podemos ver este pequeño esquema, ¿no? Ahora fíjense, si tenemos clara esta idea, vamos a imaginarnos ahora no un punto, sino una figura en el espacio. Y para eso vamos a atender el primero de nuestros esquemas. Y acá le voy a poner, para ayudarnos, vamos a poner acá A, B y C, para tener un referente de cada uno de los integrantes de la familia. Vamos a empezar con las proyecciones ortogonales. Si yo tengo una figura en el espacio y me voy a permitir colocar a este elemento, ¿no? Fíjense, ya tenemos un círculo del espacio y lo queremos proyectar a un plano de proyección. Acá está nuestro plano de proyección, ¿sí? Le voy a poner acá plano de proyección. Si yo deseo proyectar este elemento que está en el espacio al plano de proyección, ¿qué es lo que necesito hacer? Alguien diría, wow, pues está un poco complicado, pero fíjense que acá viene un secreto. Todo elemento, toda figura, para poder resolverla, ¿qué es lo más fácil de hacer? Reducirla a su mínima expresión. ¿Y cuál es esa mínima expresión? Es el punto. Por lo tanto, ahí viene la importancia de los elementos de la geometría. El punto nos va a permitir poder obtener cualquier figura que tengamos en el espacio, ¿no? Entonces, imagínense este objeto. Si este objeto yo agarro y lo empiezo a marcar, fíjense acá cómo lo estoy marcando, a través de puntos, ¿sí? Ahí están acá. Y después yo quiero proyectar este objeto al plano de proyección. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que proyectar estos puntos al plano de proyección e ir marcando sus proyecciones, ¿no? Acá vemos cómo lo estoy empezando a trabajar, vean ustedes, ¿sí? Voy a bajar cada uno de los puntos para que estos empiecen a conformarme esa figura, ¿sí? Que tenemos en el espacio. Acá podemos ver cómo ya vamos concluyendo esta proyección de los puntos, ¿sí? Y fíjense, acá listo. Y después entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a generar la figura. Acá tenemos la figura en el espacio. Acá que tendríamos la figura proyectada. Y estas que son, estas líneas que me ayudaron a hacer esta referencia, son las proyectantes. Vamos a ponerle aquí, proyectantes, ¿sí? Fíjense cómo este elemento lo bajamos al plano de proyección. ¿Qué tenemos que tener en consideración ahorita? Que estas proyectantes, véanlas ustedes, son, si las comparamos entre ellas, tienen una característica. Ustedes pueden estar observando. Y esta característica es que son paralelas entre sí. Todas las proyectantes, al hecho de bajarlas, son paralelas entre sí. Esta es una característica de las proyecciones de la primera familia, que son las ortogonales. Pero vamos a tener otra característica. Y fíjense, cada una de las proyectantes, cuando llegan al plano de proyección o se proyectan de manera perpendicular con respecto al plano de proyección. Yo acá les voy marcando, ¿no? Con esto les estoy indicando que todas las líneas, cuando llegan al plano de proyección, generan un ángulo entre la proyectante y el plano de proyección de 90 grados. Esta es otra característica importantísima de este elemento. Entonces, fíjense, tenemos que las proyectantes son paralelas,
tenemos que las proyectantes son perpendiculares al plano de proyección y una última característica, que el objeto que está en el espacio es igual al objeto proyectado. Eso va a ser muy importante. Entonces ya tenemos esas tres características que nos van a definir el primer esquema, que corresponde a las proyecciones ortogonales. Aquí está. Acá lo tenemos en escrito y acá lo tenemos en un concepto a través de una figura gráfica. Vamos a pasar al segundo integrante de las proyecciones. Y este es las proyecciones oblicuas. Entonces vamos a retomar nuevamente a la figura para que vayamos viendo las variedades o los cambios que se establecen entre un esquema y otro, y esto nos permita tener claridad sobre las diferencias que se establecen entre cada uno de los integrantes de las familias de las proyecciones. Entonces vamos a colocar nuevamente a nuestro objeto en el espacio, este elemento que ya habíamos planteado acá, esta figura, ¿no? Como si fuera un círculo allá en el espacio, y vamos a colocar nuestro plano de proyección nuevamente. Acá vamos a colocar este plano de proyección, lo voy a ubicar acá, le voy a poner plano de proyección, ¿no? Este es la figura en el espacio nuevamente, ¿no? Y ahora va a suceder algo muy importante. Esas proyectantes ahora se van a dar de manera oblicua, ¿sí? Y acá va a surgir el nombre de integrante de la familia. Entonces quiere decir que ahora ya no va a bajar perpendicularmente la proyectante a 90 grados, sino ahora va a bajar con un ángulo diferente a 90 grados. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer con el objeto en el espacio? Acuérdense, llevarlo a su mínima expresión. Su mínima expresión es que yo lo pueda dividir en puntos, aquí lo tenemos, ¿no? Y al dividirlo en puntos, que es su mínima expresión, yo ya puedo trabajar con esos puntos y los puntos me van a generar, al unirlos, la forma que quiero o la forma que estoy buscando. Entonces, acá ya hice esta acción y ahora voy a hacer las proyectantes. Y fíjense qué va a pasar. La proyectante aquí, fíjense cómo la empiezo a manejar, ya no establece una relación de perpendicularidad con respecto al plano de proyección, sino que se empieza a proyectar de manera oblicua, ¿no? Acá ya podemos ver, voy señalando yo acá las proyectantes y su proyección en el plano, ¿no? Para que ya tengamos cómo se va estructurando esta figura, ¿no? Entonces acá tenemos los puntos que se están proyectando en el plano de proyección. Y acá ya tenemos los puntos y entonces ¿qué tengo que hacer? Unir los puntos, ¿no? Y cuando yo establezca esta unión de puntos, ¿qué me va a dar? La figura que estaba en el espacio, pero que ahora ya está proyectada en un plano de proyección. A esta se le va a llamar entonces, como habíamos puesto acá, figura proyectada. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Podemos cualquier cosa, vayan ustedes revisando el video para poder tener claridad sobre esto. Acá podemos ver que las proyectantes, fíjense qué interesante, las proyectantes, ¿cómo son entre sí? Siguen siendo paralelas, ¿no? Cada una de estas líneas proyectantes son paralelas entre sí. Entonces se sigue cumpliendo el concepto del primer integrante de la familia, donde nos decía que sus proyectantes son paralelas entre sí. Vamos a colocarlo porque esto va a ser muy importante a la hora que queramos hacer algún repaso de este tema. Entonces, las proyectantes, voy a poner acá proyectantes, son paralelas entre sí. Muy bien. ¿Y cuál va a ser una variante? Acá lo podemos ver, la proyectante ya no va a ser a 90 grados con respecto al plano de proyección, sino ahora, fíjense qué interesante, nos va a generar un ángulo, ¿no? Y ese va a ser un ángulo oblicuo. Entonces, aquí es lo importante. Le vamos a poner ahorita, nada más por ponerle algo, un ángulo X. Un ángulo que ya no va a ser 90 grados. ¿Sí? Eso es muy importante. Es una variante. Si hacemos esta relación entre las dos imágenes, podemos ver las diferencias, ¿no? O las semejanzas también. ¿Cuál sería una semejanza entre esta figura y esta figura? Que las proyectantes son paralelas entre sí. Pero ¿cuál sería una diferencia entre esta y esta? Que aquí las proyectantes son oblicuas y que aquí las proyectantes son perpendiculares con respecto al plano de proyección. Otra semejanza, ¿cuál es? Y acá, mucho ojo, el objeto en el espacio
es igual al objeto proyectado. En la proyección ortogonal, el objeto en el espacio es igual al objeto proyectado, ¿no? Entonces hay una igualdad entre las figuras que estén en el espacio y lo que voy a proyectar en el plano, en estos dos integrantes de la familia. Entonces aquí vamos a poner que este ángulo son ángulos, vamos a marcarle acá para que tengamos también esto, oblicuos. Muy bien, aquí a esta integrante con esta variante le vamos a llamar proyección oblicua por las características del ángulo que ya vimos a la hora de proyectarse. Entonces vamos a poner acá proyecciones oblicuas. Y ahora vamos a pasar al tercer integrante de la familia, ¿no? Yo siempre he dicho en broma que siempre en una familia hay un integrante que es muy diferente a los demás, ¿no? A veces dicen, no, es que este es muy diferente, ¿no? Pues la geometría no se salva, ¿no? La geometría también, dentro de esta gran igualdad, ¿no? Acá bastante semejante las cosas, el siguiente elemento, el siguiente integrante va a ser un integrante que va a romper un poco con estas dinámicas de igualdades y vamos a verlo ahorita que establezcamos esquema. Entonces, mire, en una proyección cónica, vamos ahora a pasar hacer nuevamente el objeto en el espacio. Vamos a colocar el mismo elemento que habíamos colocado. Lo voy a ubicar un poco por este costado, ¿sí? Acá tendríamos el esquema A. Vamos a ponerle acá para no perdernos, que corresponde a proyección ortogonal. Acá le vamos a poner B, haciendo referencia a la proyección oblicua, que corresponde a este esquema. Y ahora vamos a trabajar aquí el inciso C, que correspondería a las proyecciones cónicas. Entonces vamos a colocar, voy a poner el objeto en el espacio. Y acá está la misma figura, ¿no? Acá lo vemos, este elemento cilíndrico circular, perdón, que está en el espacio y que ahora lo necesitamos, como en estos casos, proyectar a un plano de proyección. Y voy a colocar aquí a un plano de proyección. Ahí está acá, vamos a marcarlo, ¿no? Acá está. Y aquí voy a tener el plano de proyección. Acá tengo la figura en el espacio. Y fíjense qué va a suceder. Para que esta figura yo la pueda proyectar bajo una percepción, un concepto de proyección cónica, necesito tener un punto fuera de él, ¿no? Esta va a ser una variante muy importante. Va a ser un punto fuera de él. A ese punto que está fuera del objeto le vamos a llamar polo de proyección. Entonces, fíjense qué va a pasar. Para que yo este objeto lo pueda proyectar, las proyectantes ya no van a poder bajar de manera paralela como en los dos integrantes anteriores, sino que ahora va a necesitar una ayuda. Y esa ayuda va a hacer que va a existir un punto que está fuera del elemento que le va a permitir a través de sus proyecciones generar el reflejo o su proyección en el plano. Vamos a verlo, miren, voy a colocar acá, tenemos aquí el objeto y voy a colocar aquí afuera, aquí vamos a colocar en este punto, ¿no? Un puntito que le voy a llamar polo de proyección. Aquí está. ¿Qué va a pasar con esta figura? Como en los casos anteriores, voy a marcar acá sus puntos que la conforman o a través de la cual voy a construir a esta figura. ¿Sí? Aquí está, acuérdense, llevando la figura a su mínima expresión, que es el punto. Y ahora me voy a ayudar de ese punto exterior, de ese polo de proyección, para generar las proyectantes que van a tocar a cada uno de estos elementos y lo van a llevar al plano de proyección. Vamos a ver. Miren, agarro acá y voy a proyectar hacia este punto y lo voy a llevar al plano de proyección. Y acá marco su proyección. El siguiente de este punto lo voy a llevar al plano de proyección. Aquí lo podemos ver cómo voy haciendo estas proyecciones, ¿no? Y acá voy a marcar el punto proyectado. Y después me voy con cada uno de ellos para ir conformando
la figura que está en el espacio y que ahora la estoy llevando al plano de proyección, ¿sí? Acá podemos ver, ¿no? Ya como prácticamente tenemos los que corresponden a la parte frontal de esta figura, ¿sí? Y aquí tendría los que corresponden a la parte posterior. Acá ya vemos cómo voy sacando las proyectantes y voy marcando, ¿no?, dónde van a estar estos puntos. O sea, acá ya tenemos el siguiente correspondería a este que tenemos por acá. Casi están encimados, lo voy a separar apenas un poquito para que ustedes puedan ir viendo la diferencia. Y acá tengo el siguiente punto y posteriormente tengo a este, ¿no?, que viene muy pegadito también, ¿sí?, y que lo tenemos acá. Entonces ahora, fíjense qué va a pasar. Voy a unir los puntos, ¿no? Entonces voy a empezar y voy a unir estos puntos. Vean esto qué interesante, ¿no? Y cuando yo una los puntos, me va a generar la figura que está en el espacio. Qué interesante es esto, ¿no? Y entonces acá podemos ver, si ahora ya empezamos a enfocar los tres esquemas, podemos empezar a ver cómo hay una similitud entre estos dos primeros y después cuando llegamos al tercer integrante, parece que se rompe el esquema, ¿no? Sin embargo, todos estos elementos que van viniendo son, vamos a ponerles un nombre, son las proyectantes. Vamos a ponérselo acá, son las proyectantes. Pero estas proyectantes ya no son paralelas, ¿no? ¿Cómo son estas proyectantes? Ahora las proyectantes son convergentes a un punto y a ese punto se le conoce como polo de proyección, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que estas son convergentes, ¿ok? Entonces, todos estos van a proyectar hacia un punto que está fuera del objeto y que le llamamos polo de proyección. Fíjense que acá va a haber otra variante. Y esta otra de las variantes, ¿cuál es? Es que el objeto proyectado, ¿sí?, el objeto proyectado, si bien tiene la misma forma que el objeto en el espacio, hay un cambio ¿en qué? En la dimensión del objeto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Acá podemos ver cómo este objeto era igual en forma y dimensión. Este objeto era igual en forma y dimensión tanto en el espacio como en el plano proyectado. Pero aquí ya podemos ver que aquí hay una variante y esa variante es que el objeto tiene una medida, tiene una dimensión en el espacio, pero a la hora de ser proyectado se transforma, ¿sí? Entonces esta va a ser otra de las variantes. Aquí le vamos a poner a este y podemos, otra cosa, antes que yo ponga acá el dato, que es, vamos a ponerlo de una vez. Van a ser las proyecciones cónicas. Y este nombre de cónicas lo va a tomar porque si nosotros analizamos el esquema, este esquema deja de ser un elemento cilíndrico y se transforma en un elemento cónico. Y entonces acá ya podemos empezar a ver dónde está esta gran variante entre los esquemas que hemos colocado, ¿no? Entonces ya tenemos a las proyecciones ortogonales, las proyecciones oblicuas y las proyecciones cónicas. Esto es sumamente importante para todos aquellos que están empezando con estas dinámicas del dibujo en los tres niveles de representación, porque nos va a dar una claridad en términos conceptuales de cuáles son las diferencias entre ellos. Y miren, para terminar esta parte les voy a decir una cosa. Las proyecciones ortogonales, ¿qué nos van a generar? Miren, lo voy a poner acá como un apunte, pero todo lo que se refiere a proyección ortogonal nos va a generar proyecciones bidimensionales. Eso quiere decir que va a ser proyecciones que solamente van a tener dos dimensiones. Y en esa condición de dos dimensiones, ¿qué figuras o qué representaciones caben dentro de ella? Pues allí van a estar, ¿qué? Van a estar todo lo que se refiere en términos de representación a plantas, a cortes y a fachadas. ¿Sí? Aquí tenemos ya para qué nos va a servir todo el tema o toda la línea
o todo ese conocimiento que queda dentro de las proyecciones ortogonales nos va a permitir toda la construcción o todo el desarrollo de proyecciones ortogonales, plantas, fachadas, cortes, en los diferentes elementos del diseño que puedan ustedes conocer, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al segundo esquema. El segundo esquema son proyecciones oblicuas. ¿Qué nos va a generar las proyecciones oblicuas? Pues nos van a generar ahora representaciones, voy a poner acá también estas, todas estas son bidimensionales. Bidimensionales. El siguiente esquema nos va a dar por resultado expresiones tridimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a poder tener tres medidas fundamentales: alto, ancho y profundidad de los objetos. Sí, es interesante porque la primera solamente va a ser bidimensional y nos va a dar dos medidas, ¿sí? Nos va a dar alto y ancho, nos va a dar profundidad y ancho, nos va a dar altura, en una combinación bi de dos medidas. La siguiente, que son las proyecciones oblicuas, nos va a meter prácticamente a una visión tridimensional de los objetos, por lo tanto vamos a tener alto, ancho y profundidad. Y aquí, ¿quiénes van a estar? Pues van a estar todo lo que se conoce como las proyecciones axonométricas. En estas proyecciones axonométricas, acuérdense que en las proyecciones axonométricas son aquellas proyecciones, como son las proyectantes, paralelas entre sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de figuras tridimensionales en paralelo, o sea, donde las líneas corresponden a relaciones en paralelismo, que es todo lo que habíamos visto en el término de sombras, lo pueden ustedes revisar. De aquí van a surgir las proyecciones isométricas, las proyecciones caballeras y las proyecciones militares. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de ellos? Acá nos los va diciendo. Fíjense, interesante, porque acá nos dice que hay un ángulo X y nos dice que tiene que ser, la proyección va a llegar de manera oblicua. Esa oblicuidad quiere decir que va a haber diferentes ángulos y dependiendo del ángulo que se tenga, la expresión o la representación del objeto obtendrá un nombre diferente. Entonces va a haber ángulos específicos para proyecciones isométricas, ángulos diferentes para proyecciones caballeras y ángulos diferentes para proyecciones militares. Ya vieron cómo esto va cerrando y nos va dando todo un conocimiento muy importante para poder entender realmente esta temática. Entonces, acá ya tenemos eso. Y vamos a rematar ahora con la parte que corresponde a la esencia, lo que va a ser nuestro tema de ahora en adelante. Estos temas los estaremos viendo también en otros momentos, pero ahorita yo había quedado con ustedes y ustedes me habían pedido que querían ver temas relacionados con perspectiva. Entonces, ahora sí, vamos a enfocarnos en esta visión de las proyecciones cónicas. Las proyecciones cónicas nos van a generar proyecciones también tridimensionales. Le voy a poner acá, ¿no? Todas las proyecciones cónicas van a ser tridimensionales. Aquí está. Eso quiere decir que vamos a poder vislumbrar alto, ancho y profundidad de los elementos. Nos va a dar una percepción tridimensional. Y estas proyecciones cónicas tridimensionales van a tener dos variantes fundamentales. Lo que se conoce como proyecciones o perspectivas, vamos a ponerle acá, le voy a poner acá, perspectivas, ¿sí? Ahí está acá, perspectivas, y estas perspectivas van a poder ser de dos características. Vamos a poner acá la primera, la segunda. La primera la vamos a llamar perspectivas centrales. Y la otra parte muy importante van a ser las perspectivas oblicuas.
Fíjense qué interesante, porque ahora ya tenemos en este esquema completo prácticamente todos los elementos de la representación que utilizan los diseñadores, hablando de diseñadores industriales, de diseñadores de modas, diseñadores automotrices, arquitectos, ingenieros. Todos los que entran al ámbito del diseño tienen que manejar estos tres elementos que son fundamentales para la representación. Todo lo que tiene que ver con proyecciones ortogonales para hacer fachadas, cortes, todo lo que tiene que ver con relación bidimensional. Después, todo lo que tiene que ver con elementos tridimensionales, pero de forma paralela, donde van a estar las axonometrías para establecer estudios de proyección isométrica, caballera militar, para hacer estudios de análisis de profundidad, de altura, simetría, proporción, todos los elementos que va incorporando el diseño. Y también tenemos en la última parte la familia de las proyecciones cónicas, que nos va a permitir acercarnos a la realidad del objeto, ¿no? Porque de aquí van a surgir las perspectivas, que van a ser como ese imaginario fotográfico, ¿no? Que nos va a dar la percepción anticipada, vamos a llamarle así, de la realidad del objeto que se pretende construir, o del elemento, de la obra, según lo que se quiera hacer. Entonces aquí en esta pequeña plano tenemos todos los elementos que están incorporados. Ahora, muy bien, si regresamos nuevamente a las proyecciones tridimensionales, de las proyecciones cónicas podemos ver que hay dos: las centrales y las oblicuas. Las centrales nos van a permitir todo lo que se conoce como las perspectivas, vamos a ponerlo acá, perspectivas de un punto de fuga. Y las proyecciones oblicuas nos van a permitir perspectivas de dos o más puntos de fuga. Y aquí prácticamente ya estamos metidos en el tema de las perspectivas, ¿sí? Ya sabemos que ahora estas proyecciones cónicas nos van a generar este ámbito en las perspectivas centrales y las perspectivas oblicuas. Que las perspectivas centrales nos van a generar aquellas perspectivas que se generan de un punto y que se van a llamar perspectivas de un punto de fuga, y las oblicuas que nos van a dar dos o más puntos de fuga, y donde vamos a tener una variante en las proyecciones. Ahora bien, con este tema me gustaría que ustedes puedan repasarlo, y en la siguiente actividad estaremos trabajando de manera esquemática cómo estos elementos los vamos a poder representar, y posteriormente vamos a dar un brinco a lo que es el desarrollo de los conceptos de la perspectiva. ¿Quiénes son esos integrantes que participan para poder hacer una perspectiva? Yo siempre he pensado que esto es como que vayamos a una obra, ¿no? Y cuando vamos a la obra están los artistas. Cada artista tiene un papel. Y cuando sabemos el papel que desempeña este artista, estamos fijándonos en qué actividad y cómo este artista hace su papel y le va dando construcción a esa gran obra que se va a expresar. Así de igualito es la perspectiva. En una perspectiva va a haber diferentes elementos. Vamos a ver que va a haber un observador, que va a haber un objeto, que va a haber una línea de horizonte, que va a haber un plano de cuadro. Cada uno de ellos tiene una función muy particular, y en la medida en que nosotros los conozcamos, vamos a poder hacer un uso más eficiente de ellos y poder hacer que nuestros trabajos, nuestros dibujos en perspectiva puedan tener las variantes que nosotros queramos y poder trabajar con ellos para tener mejores expresiones. Por el momento vamos a dejarlo aquí para que hagamos este repaso de esta lámina, y en la siguiente estaremos abordando, como ya les dije, este tema de las perspectivas de manera directa, para que ustedes ya puedan empezar a practicar en ellas. Que tengan un excelente día, y como siempre, recuerden, cuídense mucho. Estamos pendientes, un gusto saludarles. Tengan ustedes muy bonito día.